Hola de nuevo a todos los asistentes. Estamos en el V-Data Day, la quinta edición. Vamos a dar paso ahora a la segunda mesa redonda de la jornada que vamos a dedicar a la inteligencia artificial. Parece que esta tecnología está cada vez más presente en todos los sectores económicos y productivos. De una manera innovadora y además ejerciendo un poder transformador. Por supuesto, el transporte no iba a ser menos y por eso lo hemos traído a esta mesa redonda para hablarlo en esta quinta edición. Para hablar de ello tenemos a Néstor Lázaro, cofundador de IB Insights, Juan Felipe Muñoz, Global Analyst de Hato Dynamics y a Marc Arjona, desarrollo de negocio de Via Power. Hola a todos, muchas gracias por haber venido. Bien, es que la inteligencia artificial es parte de la transformación del transporte porque está interviniendo directamente no solo en los sistemas de seguridad, es decir, en la conducción asistida, por ejemplo, sino también en la eficiencia de la conducción. Y luego, además, la inteligencia artificial al final es la acumulación de un montón de datos que pueden ser muy valiosos y ofrecer mucho valor a este sector, porque interviene en la producción, en la automatización, incluso en la comercialización de los vehículos. Entonces, ¿cómo se puede beneficiar la movilidad eléctrica de la inteligencia artificial? Bueno, es una pregunta muy compleja, ¿no? Yo creo que este tema en sí mismo es complicado, pero yo pienso que la movilidad eléctrica es el caldo de cultivo perfecto, ¿no? Para la inteligencia artificial, porque al final no hablamos solamente de vehículos que ya están conectados de por sí, a diferencia quizás del mundo tradicional, ¿no? Los vehículos eléctricos pues no dejan de ser ordenadores con ruedas, ¿no? Hay gente que a veces los llama despectivamente lavadoras, pero yo creo que es bastante equivocado. Podríamos hablar de ordenadores en ese caso, ¿no? Entonces son vehículos que ya están de por sí conectados y además del vehículo, como ya comentabas, está todo el ecosistema, ¿no? de la movilidad eléctrica, y ahí es donde claramente la inteligencia artificial pues, se puede nutrir, ¿no? de ese ecosistema perfecto prácticamente, ¿no? Entonces yo pienso que es justo ha coincidido, ¿no? en el espacio-tiempo un poco el avance de la movilidad eléctrica con el avance de la inteligencia artificial justo en el mismo momento, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues es una gran oportunidad para en general mejorar la eficiencia, ¿no? No solamente de los vehículos, sino de todo ese sistema que se está generando, ¿no? Y la inteligencia artificial pues, va a contribuir precisamente a mejorar, ¿no? Todo esto. Sí, yo diría justamente, ¿no? Al final, a nivel de eficiencia, y nosotros en Vía somos un claro ejemplo. Básicamente lo que trabajamos es en que cada proceso de carga sea lo más eficiente y, por tanto, pues lo más económico, lo menos dañino para el medio ambiente posible. Entonces, todo eso lo basamos al final, lo trabajamos con una herramienta que en este caso es la inteligencia artificial y que la utilizamos como una herramienta más para pues, utilizar nuestras predicciones, para utilizar todo ese forecasting que nos permite pues que los usuarios de nuestro servicio tengan la carga de sus vehículos lo más eficiente y lo más económica posible. Claro, pero efectivamente la inteligencia artificial está tomando datos constantemente que se gestionan y se digieren para poder usarlos luego para productos y servicios que las empresas puedan sacar al mercado. ¿Qué tipo de datos, o sea, qué tipo de productos pueden ir derivados de los datos que ahora mismo se están recolectando, tanto de hábitos de conducción como de eficiencia a la hora de la carga, etcétera? Nosotros, por ejemplo, actualmente es lo que hablabas, ¿no? Eficiencia en el momento de la carga, pero de cara a futuro estamos trabajando en posibilidades de mantenimiento predictivo para los puntos de recarga por los propios logs que nos manda el cargador, herramientas de flexibilidad de la red, trabajar con las compañías eléctricas para pues, aprovechar los excedentes de producción que puedan tener ellos por las renovables o por otro tipo de tecnologías para cargar en ese momento los vehículos eléctricos y pues, con otra tecnología que ya está empezando a utilizarse, que es enviar energía del vehículo a la red, aprovechar en los momentos de pico de consumo, cuando haya muchos vehículos conectados a los cargadores, para que en lugar de tenerse que poner en marcha una central de carbón, se pueda quitar esa energía de los coches o de los autobuses o de los camiones para alimentar un bloque de edificios que a partir de las 12 de la noche no va a tener consumo y que sí que va a permitir cargar esos vehículos. Es decir, al final nos va a permitir mantener, en el caso nuestro, que es de gestión más energética, mantener el consumo eléctrico de una forma mucho más estable que de lo que probablemente tenemos ahora. Claro,
Yo creo que la inteligencia artificial llega en un momento clave en el sentido de que va a acelerar el cambio. Si el cambio ha dado relativamente dificultad en los últimos 10 años, la inteligencia artificial llega para facilitarlo. Y creo que lo que vamos a ver a partir de ahora es un crecimiento exponencial de la demanda de este tipo de movilidad. Entonces yo creo que es para bien la movilidad, la inteligencia artificial. Claro, es que todos esos datos nos sirven para aprender. Entonces, ¿cómo podemos predecir el comportamiento de los usuarios con estos datos? Sí. Bueno, es la verdad muy interesante esta pregunta porque parte de lo que hacemos nosotros en EV Insights es recopilar datos de encuestas, ¿no? A través de encuestas de conductores, y luego con esos datos pues generar distintos reportes, generar conocimiento, ¿no? Entender realmente pues, cuáles son las demandas, las preocupaciones, ¿no? de estos conductores. Y ahí, claro, la inteligencia artificial permite encontrar patrones, ¿no? Que el humano a veces pues, o le costaría mucho tiempo o no los encuentra, ¿no? Directamente. Entonces, tiene ese elemento, ¿no? de ser capaz de gestionar un volumen alto y en un corto periodo de tiempo, ¿no? Pero también, y antes lo comentábamos también antes de la charla, cuanto más vas trabajando con estos sistemas, yo al menos lo veo así, ¿no? Más valoras al humano también, ¿no? Es algo curioso porque a veces se tiende a pensar como que es el enemigo, ¿no? Y como que realmente va a sustituir todos los trabajos y ya no hay nada que hacer, ¿no? Y al revés, ¿no? Yo por ejemplo, que me encargo un poco de estar ahí charlando con el bot, ¿no? Que es un producto nuevo que tenemos que lo que hace es precisamente darte respuestas, ¿no? En función de estas encuestas. Pues claro, te das cuenta como al final es como un niño pequeño, ¿no? Y que poco a poco pues, va creciendo, pero hay también un trabajo importante del humano también, de detectar también posibles errores y bueno, es un proceso, yo creo que estamos en el comienzo, que aún no está claro tampoco qué va a pasar, pero bueno, desde el punto de vista de la movilidad eléctrica, yo pienso también que es positivo para el sistema, ¿no? Porque al final eso ayuda a la toma de decisiones y bueno, yo pienso que eso va a ser un punto fuerte. Sí, en este sentido nosotros tenemos un caso de uso muy gracioso. Realizamos un piloto en un centro comercial de aquí de la zona de Madrid en el que se nos pedía pues, calcular a nivel de eficiencia energética la estancia de cada usuario por el proceso de carga. Nosotros le pedíamos al usuario que nos dijera a qué hora tenía previsto irse. Al cabo de una semana el sistema detectaba mejor, o sea, reconocía mejor a qué hora se iba a ir el usuario que el propio usuario. Es decir, ya por el día que era, a la hora que había llegado y demás, entendía pues, lo que decíamos, ¿no? Por patrones de hábitos de consumo de otros usuarios que habían realizado la misma acción. Es miércoles, día del espectador, se va a quedar al cine y luego se va a quedar a cenar. A lo mejor el usuario pensaba que no iba a quedarse a cenar, pero el sistema acababa acertando con un margen de 5 minutos la hora de salida de ese usuario, mientras que el usuario a veces fallaba de horas. Entonces, ayuda. No, claro, además la inteligencia artificial aprende, es decir, le vas echando de comer, digámoslo así, datos y propuestas y va produciendo esos elementos que tú luego vas a utilizar como empresa para generar productos o servicios adecuados a esos comportamientos. Efectivamente. Ahondando en esta cuestión de los datos, claro, entramos ya en temas, el dato es el dato, pero la obtención de ese dato y sobre todo los permisos para utilizar ese dato, etcétera, etcétera, ¿requerirán la participación de los gobiernos en algún momento? Sí, indudablemente. Yo creo que la parte legal es clave en esta historia, al menos en Europa. China es otro cuento, pero en Europa tendremos que llegar a una regulación al respecto, porque se manejan muchos datos, no se sabe cuántos de estos datos son personales o cuántos no, y por lo tanto sí regulación debe haber y llegaremos allá. Lo que pasa es que estamos todavía en la fase de regular lo que no es inteligencia artificial. O sea, es decir, todavía el mercado está muy pequeño, no es maduro todavía y no hemos llegado a esa fase, pero llegaremos.
y hablo de Europa, repito, la China es otro cuento y eso va a tener también una repercusión en este lado del mundo porque ellos, a diferencia del occidente, manejan la inteligencia, manejan todo de una forma mucho más directa, sin tanta regulación, y eso está ya contribuyendo a tener, por ejemplo, a ver los chinos teniendo un rol muy ya mucho más activo en Europa desde el punto de vista de oferta, y veremos cómo gestiona la parte de inteligencia artificial. Claro, es que bien es cierto que más adelante vamos a tener la tercera mesa que va a estar dedicada a la ciberseguridad. Entonces, esta pregunta iba un poco en esta línea, ¿no? ¿Cómo se protegen y custodian esos datos que se están obteniendo constantemente? Algunos, efectivamente, son de carácter personal, pero otros no. Pero claro, efectivamente, en esa amalgama de datos que se están obteniendo, tiene que haber un protocolo de seguridad y de cuidado que pueda proteger, ¿no?, a esos usuarios que, entiendo yo, voluntariamente están dejando su comportamiento. Claro, en nuestro caso, que es un caso de aplicación muy directa al usuario, al final nosotros tenemos muy claro, el dato es del usuario, es de la flota del operador que nos contrata el servicio, y nosotros básicamente somos un usufructuario de esos datos, es decir, los utilizamos para su operativa. De hecho, los datos que extraemos de un cliente no siempre son extrapolables y aplicables a otro, porque al final su operativa es distinta, sus horarios son distintos, la energía que tiene disponible en los puntos de recarga es diferente. Nos encontramos con clientes que tienen todos los vehículos en una sola ubicación, clientes que tienen, pues como se hablaba antes, ¿no?, el coche es de empresa, lo cargo en mi casa, pero quiero que me paguen la electricidad de la empresa. Al final, las situaciones son muy distintas. Sí que es cierto que cada conexión para nosotros es un túnel privado relativamente difícil de romper, de entrar, y la información está guardada en servidores seguros. A partir de ahí sí, por supuesto, los datos acaban filtrándose siempre y demás, pero intentamos siempre que sea lo más estanco posible para que no pueda escaparse nada de ahí, y siempre con lo mismo, teniendo muy claro que esa información es propiedad de ese usuario, que es quien está contratando nuestros servicios. Nosotros utilizamos los datos para precisamente pues, poder mejorar la operativa que le estamos ofreciendo. Claro, efectivamente. Además, la sensación que tengo con los datos, la obtención de los datos, es que se crea como un poco de alumno aventajado, ¿no? Tienes ahí información que puedes utilizar en tu ventaja para tu empresa. ¿Creéis que tendremos una concentración de actores de aquí a poco tiempo que reduzcan la competitividad precisamente por esa ventaja competitiva que pueden ofrecer aquellas empresas que se sumen de forma más directa a la inteligencia artificial? Yo pienso que no, yo pienso que al revés. Yo creo que precisamente la inteligencia artificial está permitiendo la aparición de nuevos jugadores que pues consiguen, quizás no con tanto volumen de datos, pero sí que consiguen crear productos muy de nicho, muy especializados en un corto periodo de tiempo, ¿no? Claro, pensemos, de hecho, hace un año y medio, pues muy poca gente hablaba de inteligencia artificial, ¿no? Fue sobre todo ya a raíz de la aparición de estos programas, ¿no? Como ChatGPT, donde la gente ya empezó un poco a preocuparse o a interesarse por esto. Y luego, en los próximos meses, ha habido, ¿no?, la aparición de startups, muchas empresas que están trabajando con datos, también de movilidad eléctrica, creando proyecciones, y yo pienso que va a haber más jugadores. Algunos, evidentemente, serán absorbidos, y ahí está el tema de integración de datos, ¿no?, también. Pero yo pienso que al revés, que va a permitir la entrada de competidores. Claro, es lo que estabas comentando, efectivamente. ChatGPT lo puso en el ojo público, ¿no?, digámoslo así, pero el Machine Learning se lleva utilizando mucho tiempo en muchos sectores porque ofrece una ventaja competitiva importante y además ayuda a aprender sobre determinados sectores. Entonces, ¿qué tipo de datos crees que pueden ser más interesantes en este caso, particularmente de la movilidad eléctrica? Aparte de la recarga, que efectivamente el hábito de recarga puede ser para un operador. Yo pienso sobre todo en la experiencia de conducción, ¿no? En todo lo que tiene que ver con
por ejemplo, entender a cada conductor también y que, por ejemplo, tengamos situaciones en las cuales pues, tú entres en tu vehículo y te salude, ¿no? El vehículo sabe tus hábitos, la temperatura que te gusta, sabe la música ya que sueles poner a la mañana frente a la tarde, sabe todo de ti, ¿no? En ese sentido y te va ayudando, ¿no? En tu día a día, quizás, combinado con los vehículos autónomos, ¿no? También que irán tomando protagonismo, pues esa combinación yo creo que va a ser muy, muy poderosa cuando realmente salga adelante, ¿no? Y va a cambiar mucho el panorama de lo que es la movilidad en sí misma, ¿no? Que ahora mismo pues sigue siendo ciertamente tradicional. Al final seguimos conduciendo un vehículo, ¿no? Pero yo pienso que en los próximos años eso se va a acelerar, y lo que comentaba también Felipe, ¿no? También que la velocidad de cambio de la inteligencia artificial va muy por encima de cualquier otra velocidad, de la velocidad regulatoria, de la velocidad de adaptación, incluso del propio consumidor, ¿no? Que a veces cuesta casi hasta digerir, ¿no? Es tal la velocidad que pues tienes que ser muy rápido. Y por eso las empresas pequeñas también creo que al ser más flexibles también van a ser capaces de rápidamente dar esta respuesta rápida, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué impacto tendrán estas cuestiones sobre los usuarios? O sea, estabas hablando de la experiencia de usuario de la conducción, ¿no? de temas totalmente personales, pero habrá otros temas que tendremos que ponernos al día con ello, ¿no? Al final. Sí, yo creo que, pues, como ya lo dije, va a facilitar el cambio. Actualmente, como bien lo dijo Néstor, seguimos con hábitos de conducción más o menos similares a los que teníamos hace 50 años, es decir, una persona al frente de un volante, pero la inteligencia artificial lo que va a hacer es acelerar la adopción del eléctrico, porque va a ser la única, al final va a ser prácticamente la única opción que va a tener el consumidor, pero con la ventaja de que va a ser una tecnología que funciona para el usuario, no como hasta el momento, que es al revés, que es el usuario que se tiene que adaptar a la tecnología. Eso es lo que va, en mi opinión, va a acelerar finalmente este cambio tan anhelado que se quiere, sobre todo en Europa, de manejar todos cero emisiones. Claro, efectivamente. Además, no quiero ahondar en la ciberseguridad, pero al final la inteligencia artificial también está actuando no solo sobre el hábito y la eficiencia de la conducción, sino en la seguridad en la conducción, precisamente. Entonces, tanto a nivel legislativo como a nivel de seguros, esto va a impactar, porque una vez que todos los coches estén conectados, se requerirá que eso esté regulado y bien claro. Es como el caso de los autónomos. Los vehículos autónomos también representan una oportunidad, pero también es un reto para las compañías aseguradoras, porque se tiene que regular hasta qué punto el vehículo autónomo responde o no. Y lo mismo con la inteligencia artificial. Por eso yo digo que la inteligencia va mucho más rápido de lo que los humanos están haciendo para regularla. Y esto va a llegar un momento en que o se para el desarrollo de la tecnología, de la inteligencia artificial, que no creo que se vaya a dar, o aceleramos la adopción y la regulación de la misma. Sí, sí, totalmente. Bueno, la realidad es que los datos al final ofrecen muchas posibilidades y el trabajo que está haciendo EV Insights sobre esto es muy interesante, porque está trabajando sobre el conductor, el usuario directamente, pero está obteniendo unas informaciones muy valiosas para los distintos actores intervinientes en la movilidad eléctrica. ¿Qué nos puedes contar de esto, Néstor? Sí, o sea, nosotros realmente lo que hacemos es pedir la opinión directa del usuario. Los datos que nosotros tenemos no son datos del vehículo en sí, sino datos de la opinión que los usuarios pues, nos prestan, ¿no? Y nosotros agradecemos eso, porque al final esa opinión directa muchas veces no casa o no cuadra con otro tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, pues igual vemos que el riesgo percibido sobre algunas cuestiones es muy alto, pero luego la realidad es distinta, ¿no? Igual, por ejemplo, vemos que hay
mucho riesgo de quedarse sin batería, pero luego cuando comprobamos la realidad vemos cuántas veces te has quedado sin batería, ninguna, ¿no? Entonces ahí observamos esa parte psicológica también, ¿no? que es muy interesante también y que a veces, claro, si solamente tomamos datos, digamos, técnicos, pues perdemos la parte humana, ¿no? Que al final es de lo que se trata, ¿no? de vehículos adaptados para los conductores, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros intentamos aportar valor, ¿no? en entender al conductor, sus necesidades, sus miedos, y a partir de ahí pues intentar transmitir esa información también a otros jugadores importantes que puedan tomar decisiones también al respecto, ¿no? Y bueno, pues la inteligencia artificial lo que permite es, por ejemplo, personalizar. Hoy en día, por ejemplo, yo comentaba el tema del bot, ¿no? Pero es un caso interesante porque ahora pues directamente pues tenemos aquí a los patrocinadores, pero cualquier cliente puede hacer una pregunta de quiero saber ¿qué opinión tienen los conductores sobre mi marca frente a otra marca? Y el bot automáticamente te da la respuesta, ¿no? Cosa que antes, pues eso requiere de una persona, de un trabajo, de un tiempo. Entonces todo eso es facilitar realmente el conocimiento, ¿no? Y la comprensión de las cuestiones, ¿no? En nuestro caso, pues es un poco eso, ¿no? En cada caso entiendo que es un poco distinto, ¿no? No sé en vuestro caso. Pues en nuestro caso, nosotros evaluamos el mercado desde el punto de vista de tendencias de demanda, de lo que está comprando el consumidor y a veces tenemos también información sobre la percepción de las personas respecto de ciertas cosas, por ejemplo, con respecto a los autos chinos. Pero efectivamente yo creo que la inteligencia artificial está permitiendo conocer más al consumidor, pero también es importante tener en cuenta el ecosistema alrededor del eléctrico, ¿no? Porque no solamente es la experiencia a bordo, sino también la experiencia cuando te bajas y tienes que cargarlo y el cargador no funciona. O cuando la app en el teléfono no te da la información correcta porque llegas o está lleno, no hay dónde dejar el auto. Es decir, manejar eléctrico no es solamente detrás del volante, sino a diferencia de manejar gasolina, es mucho más. Y eso lo debe comprender todo la inteligencia artificial para mejorar la experiencia de conducir eléctrico. Claro, efectivamente. ¿Qué datos os interesaría saber más de los que ya conocéis? A nosotros nos gusta mucho entender por qué la respuesta del consumidor respecto a unas marcas respecto de otras. ¿Por qué un consumidor prefiere, por ejemplo, el performance o la capacidad del software de un auto eléctrico por ejemplo, al comfort, por ejemplo? Hasta el momento, en el mundo de la combustión, la diferencia de la marca lo tiene es el desempeño del auto o el espacio interior. Con la nueva movilidad, esto prácticamente va a ser, la experiencia a bordo va a ser el diferenciador, porque al final todos los autos o se van a conducir solos, entonces ahí no va a haber ninguna diferencia. Y entonces lo que se viva dentro del auto va a marcar la diferencia. Ese tipo de cosas es lo que nos gustaría a nosotros seguir evaluando en el futuro, para ver cómo es la experiencia a bordo de los pasajeros. Claro. ¿Y vosotros qué datos os gustaría tener? Hombre, nosotros lo ideal a partir del futuro próximo es poder acceder a más datos del vehículo a través del punto de recarga. Es decir, nosotros no conectamos con el vehículo, conectamos con el punto de recarga y nuestro objetivo a la larga es pues, poder, como te comentaba, no solo el mantenimiento predictivo a nivel de cargador, sino también de vehículo, estado de salud de la batería por la cantidad de energía que me está admitiendo, el tiempo que tarda en admitírmela y demás. Todo eso al final creo que trabaja también en beneficio del usuario final, que es el que podrá ver pues cuánto puede tardar en fallar su vehículo, cuándo tiene que llevarlo a revisar antes de tiempo porque el propio sistema le pueda mandar avisos. Y luego, por otro lado, estaría toda la parte a nivel de eficiencia energética, pues como lo hablamos siempre, pero no es tan utópico el que te paguen por cargar todo el coche. Es decir, que utilices la energía en momentos donde hay un excedente de producción y que eso lo que suponga es que la compañía eléctrica te esté pagando a ti por el uso de esa energía.
Entonces, es un proyecto que tenemos de futuro, que no creemos que tarde tanto en hacerse efectivo, pero bueno, antes que hablábamos tanto de los costes de la carga y demás, pues igual a lo mejor llegará un momento en que no tendremos que pagar por cargar nuestro vehículo eléctrico y nos pagarán por hacerlo. Claro, ¿no? Y además, efectivamente, hablando de futuro, que va muy deprisa, lo de los coches autónomos, efectivamente quizá ya no habría que preguntarle al usuario, porque el usuario ya no va a ser usuario, va a ser ocupante, ¿no? Entonces, de cara a ese futuro que parece lejano, pero en realidad todos sabemos que va bastante más rápido de lo que podría parecer. ¿Cómo se va a orquestar este tema de los datos? ¿Va a ir más quizá hacia el tema de la seguridad, más hacia el tema de la experiencia de usuario ocupante o cómo? Pues como lo dije, yo pienso que el gran diferenciador de este tipo de movilidad en el futuro va a ser lo que pase dentro del automóvil o porque nadie va a estar detrás del volante, nadie va a estar justo pendiente de los testigos o de lo que pase dentro del auto, sino que cada uno va a estar o al frente de una pantalla o haciendo otro tipo de cosas, aprovechando el tiempo que no tiene que estar conduciendo, ¿no? Entonces, lo que pase en ese momento dentro del auto va a ser el factor diferenciador en el futuro. Va a ser más difícil diferenciarse porque lógicamente todos van a apuntarle a lo que es el confort y a la tecnología, al acceso a diferentes cosas mientras estás ahí sentado, pero nada más pienso yo que puede diferenciar un automóvil en el futuro en el caso de que no haya conductor. Sí, no, yo pienso que uno de los retos clave es el de, sobre todo, según va avanzando la inteligencia artificial, también avanza el tema de la privacidad, ¿no? Y yo creo que ahí es donde va a estar también la clave, ¿no? Porque estamos hablando de vehículos que van solos, que hoy, por ejemplo, hoy en día ya hay vehículos que tienen cámaras internas, ¿no? Que ellos detectan si estás cansado, por ejemplo, y te pueden decir, bueno, pues ahora es buen momento de parar. Y eso va avanzando, ¿no? Según avanza esto, pues también reduces un poco tu privacidad, ¿no? Entonces ahí va a estar un poco ese dilema, hasta dónde estaremos también dispuestos a llegar nosotros, ¿no? Y hasta dónde avanzará también. Entonces ahí, entre la regulación, yo pienso, por un lado, la inteligencia artificial, que va a ir mucho más rápido que el resto, y luego nosotros también, como usuarios también, hasta dónde queremos llegar, ¿no? Por realmente ese confort, realmente, y ahí lanzo un poco. Aquí hay algo interesante que lo comentaba antes Felipe, y es el marco regulatorio en el que nos movemos. Al final, Europa es muy proteccionista en el sentido de la cesión de datos a terceros. Lo ha visto Google, lo ha visto Facebook, lo ha visto todas estas grandes corporaciones. Probablemente sea hacia ahí, ¿no? El hecho de que tendremos la posibilidad, o probablemente a nivel regulatorio se exija que que los datos al final pues no puedas compartirlos con terceros, que queden dentro de un entorno bastante controlado, y creo que es hacia donde también se tiene que tender, y no hacia situaciones mucho más abiertas donde pues hay alguien que puede acceder a todos los datos de comportamiento tuyos, que eso a la larga pues te puede penalizar en otras muchas cosas. Sí, no, de hecho, como curiosidad, ¿no? No sé si sabéis, pero el otro día yo vi una señal en China, ¿no? Que era una T de Tesla tachada, ¿no? Porque por el tema de la seguridad en ciertas regiones no puedes circular, ¿no? con tu vehículo. Entonces, ese es un tema, ¿no? Que realmente vosotros también igual conocéis más, pero puede pasar este tipo de miedos a veces infundados, pero ahí están, ¿no? Yo creo que en ese punto Europa tiene que tomar una decisión, la Comisión Europea tiene que tomar una decisión respecto a seguir con este tipo de regulación o volverla un poco más laxa, en el sentido de que en este momento Europa ya no está sola, el mercado europeo ya no está solo, sino que están entrando nuevos actores, entre ellos muchos chinos, y los chinos manejan este tipo de cosas de una forma muy diferente, que independientemente de si es positivo o negativo, les permite moverse mucho más rápido desde el punto de vista decisiones. Si Europa, y esto lo hablo no solamente a nivel de inteligencia artificial, sino a nivel de regulación, de emisiones, de seguridad, etcétera. Si Europa sigue regulando la industria de la forma como lo está haciendo, está
en mi opinión, está abriéndole las puertas a la competencia extranjera y estoy hablando precisamente de la China, no de Japón y de Estados Unidos, sino de la China. ¿Quiere la industria europea moverse más rápido a costa de qué? Es decir, este tipo de regulaciones son buenas desde el punto de vista consumidor, pero Europa tiene que tomar la decisión, ok, o protegemos al consumidor o protegemos el empleo, porque este tipo de empresas no respetan estas cosas. Estoy hablando de las compañías chinas y tarde que temprano llegan aquí, sí tienen que seguir un libreto, un formato europeo, pero en casa no lo hacen y los que le permiten moverse mucho más rápido desde el punto de vista competitivo, ¿no? Entonces Europa tiene que llegar a esa decisión, qué camino tomar. Claro, es que muchas veces con la tecnología pasa un poco eso, le vas a poner puertas al campo. Muchas veces la tecnología te permite unas cosas, cada vez más, que es difícilmente frenable. Es decir, y con esto pasa un poco. Es verdad que Europa es mucho más restrictiva y mucho más conservadora en cuanto a la protección de la privacidad y la intimidad de sus ciudadanos y otras regiones del mundo, ¿no? Pero es verdad que, como tú dices, llegará un punto en que tendrá que decidir entre, no sé si se baja del carro, pero por lo menos baja la intensidad porque va a llegar igualmente. Pero también creo que el usuario no sé si está siendo del todo consciente de lo que da a cambio. Bueno, pero eso es algo general, ¿no? Lo decíamos antes también, que leemos muchas veces muy por encima y pues esto no deja de ser algo similar, ¿no? Ahí yo creo que lo importante es también la claridad, ¿no? Que el usuario sepa claramente para qué se va a hacer con su dato y que sea consciente de eso, ¿no? Pero más allá de eso, muchas veces, pues, en el día a día vamos muy, muy rápido a todas partes y a veces, pues las cláusulas que aceptamos de casi cualquier cosa incluyen este tipo de cuestiones, ¿no? No solamente movilidad. Entonces, claro, Sí. claro. Entonces, yo creo que ya estamos, ¿no? Decimos, o sea, yo creo que la inteligencia artificial ya tiene suficientes datos. Yo creo que ya podría funcionar sola ya casi y que para cuando llega la regulación, dentro de igual de meses, pues ya la inteligencia artificial ya ha hecho su labor, ¿no? No, totalmente. Y luego es cierto, al hilo de una cosa que comentabas tú, es decir, al final es qué puede hacer el usuario con sus datos y cómo comercia con ellos y cómo las empresas pues los usan, pero a la vez, no diré que le pagan, pero bueno, podríamos llegar a ese punto incluso para poder utilizarlos, porque al final son vitales para el funcionamiento de todas las marcas en realidad, pero también el usuario, pues al comerciar con ellos igual los cede más felizmente, no sé. Es un debate que lleva mucho tiempo abierto, ¿no? ¿Me van a pagar por el uso de mis datos y de mi comportamiento de uso de Internet, de las redes sociales y demás? Ahí ya cada uno decidirá lo que quieren. Hoy por hoy te están haciendo pagar por ello de momento. O sea que, y además están comerciando con tus datos. Si te pagan, a lo mejor hay más gente que está abierta a hacer todos sus datos y, oye, total transparencia con lo que hace, y habrá gente que diga a lo mejor no. Bueno, pues eso creo que es ahí donde se tiene que llevar el debate. Pues hasta aquí el debate precisamente de la mesa redonda de inteligencia artificial. Muchas gracias a todos por haber venido y por vuestras aportaciones tan interesantes. Quería preguntar si vamos a abrir el turno de debate antes de cerrar la mesa por completo. Muy buenas, yo soy Emilio Fernández, tengo un canal de YouTube, llevo en esto de la movilidad eléctrica desde 2016, 2017 creando contenido y bueno, la duda más que nada era el tema del plug and charge o este tipo de sistemas dan cierta información o vinculan cierta información y están compartiendo información privada del usuario y no sé exactamente hasta qué punto esta información se comparte, puede llegar a utilizarse, no se utiliza o de qué forma se está utilizando. Yo por la información que tengo de la evolución que lleva el sistema, está todo basado en una serie de certificados privados entre el fabricante del vehículo, el fabricante del cargador, el MSP que puedas utilizar en ese momento o la plataforma de pago. Al final, básicamente lo que busca es todo lo contrario, es que el dato no sea totalmente anonimizado y sea simplemente un certificado que se va intercambiando entre todos los
distintos actores que tengan pues, paras en una estación de carga, en una electrolinera de las que nos comentaban antes. Y de hecho a nosotros nos va a costar saber qué vehículo es, qué usuario es, qué cargador es, precisamente por toda esa parte de certificación. Sí, no, yo pienso que muchas veces lo que interesa realmente es el dato bien global o los patrones, pero no tanto la persona en sí, ¿no? Y a diferencia de lo que puede pensar muchas veces el consumidor o el usuario, ¿no? Que las empresas se preocupan por mí, ¿no? Pero realmente igual lo menos importante es el individuo que está detrás, sino qué está haciendo, ¿no? Entonces por eso el anonimato pues es importante y es clave, ¿no? En este sistema. Por continuar, y disculpad el monopolio, llevo 3 años más o menos trabajando en el sector de la infraestructura de puntos de carga y entonces la duda es interesante de cara al usuario ver cómo poder compartir esta información para tener unos planificadores de ruta que nos permitan realizar desplazamientos, saber si otro usuario va a estar en el mismo punto de carga, tiempos de espera, reservas previas. Todo este avance de información, no sé hasta qué punto estamos preparados o no estamos preparados para ello, en qué punto nos encontramos ahora mismo. Me parece muy interesante el comentario, muy relevante, porque creo que ahí es uno de los elementos donde realmente se va a aportar valor, ¿no? En conocer, por ejemplo, si un usuario prefiere conducir un poco más, por ejemplo, y luego parar más, por ejemplo, o al revés, una persona que le gusta parar con mayor frecuencia, ¿no? Y que realmente lleguemos a un momento en el que el vehículo te recomiende estaciones de carga, etcétera, no solamente en función a la ruta, sino también en función a tus patrones y a tus gustos, en función a la disponibilidad de ellos, y ahí es donde realmente creo que el valor se va a percibir, ¿no? Justo en este punto me parece muy, muy interesante. Yo creo que la clave está en la integración, es decir, que las empresas también relevantes puedan compartir y ayudarse para que realmente funcione ese ecosistema, ¿no? Porque si no, si cada uno va por libre, pues va a ser complicado, ¿no? Entonces yo veo que ahí va a estar también la clave, ¿no? En compartir y tener esa actitud abierta y bueno, pues ahí se irá avanzando, ¿no? Sí, yo creo que también es una cuestión de conectividad y de que al final podrás hacer el propio vehículo hará la reserva por ti en el punto de recarga que sabe que está ocupado. Ya no dará lugar a que haya otro que, sin haber hecho la reserva, como leía el otro día en un post en LinkedIn, llegué a un punto de recarga que yo tenía cargado, pero había una persona aparcada allí y no quería mover el coche porque él había llegado antes, ¿no? Pues eso probablemente no llegue a pasar porque ya el vehículo ni siquiera te va a dar la opción de llegar ahí porque no tendrás reserva. No sé si alguien más quiere preguntar alguna cosa. Hola, buenos días. Javier Castellano, trabajo en el área de EV dentro de BP Push. Mi pregunta es que iba muy enlazada con lo que Emilio ha planteado. He oído mucho sobre el conductor como pasajero de su vehículo, coches autónomos, todo muy futurista. Pero en el futuro próximo, ¿en qué están trabajando vuestras empresas para beneficiar al propio conductor con la inteligencia artificial? Gracias. Pues, para beneficiar el propio… sí, es verdad, los autónomos todavía falta y no estamos a la vuelta de la esquina como cada año lo dice un personaje. Pero la inteligencia artificial para el conductor, yo pienso que lo va a beneficiar, lo está ya beneficiando en el sentido, por ejemplo, de predecir sus hábitos de conducción, los hábitos de carga, los hábitos de todo lo que tiene que ver con su transporte, con su movilidad. Es decir, es este tipo de cosas, desde el sensor que te predice que estás cansado, son ya cosas que son pequeños pasos adelante en cuanto a cómo beneficiar al conductor actual. Sin embargo, yo creo que la mayoría de las inversiones de las compañías de autos en este momento están enfocadas en un futuro autónomo. Es decir,
todavía siguen trabajando en vehículos que nosotros vamos a manejar, a conducir, pero a largo plazo yo pienso que el focus es en la conducción autónoma. Por lo tanto, yo creo que estos beneficios que vemos para el conductor no van a seguir siendo la prioridad en los próximos años. Sí, no, es muy interesante la pregunta. Yo creo que a corto plazo ayudar realmente a entender qué es lo que valora, lo que decíamos antes, ¿no? Los miedos, los nuevos conductores también que están viniendo también y quizás sean distintos a los primerizos, ¿no? Porque también pues hay, bueno, como todas las innovaciones, ¿no? Hay una escala de innovación y ahora ya estamos en esa etapa en la cual está entrando un nuevo perfil que claramente lo vemos, ¿no? Un nuevo perfil de conductor y bueno, pues eso tiene sus implicaciones, ¿no? Y ahí yo pienso que el poder ayudar también a, por ejemplo, la localización, qué es lo que valora a la hora de cargar, ese conductor, toda esa parte, ahí sí que nosotros desde nuestra perspectiva es donde yo creo que podemos aportar más valor, ¿no? Claro, si hablamos con una empresa de otro sector, pues evidentemente pues, tendrá otros focos a corto plazo, ¿no? Pero yo creo que conocer realmente a los usuarios, entenderlos y sí, a partir de ahí predecir, porque muchas veces pensamos también que somos muy distintos, ¿no? Pero nos comportamos de una forma bastante similar, ¿no? En cuanto a patrones que se perciben y bueno, pues simplemente pues eso ayuda, es positivo también, ¿no? Sí, ya por acabar, en nuestro caso básicamente es en la mayor eficiencia energética a la hora de recargar el vehículo, en recargar cuando hay menos demanda energética, en recargar cuando tu tarifa eléctrica es más favorable, el coste kilovatio hora te resulta más económico. Al final es un poco lo que buscamos, ¿no? Es decir, que esa carga sea lo más económica posible y en el caso posible también pues que pueda provenir, o sea, que esa energía pueda provenir de fuentes renovables, que también es algo que estamos muy focalizados en ello, el detectar pues vía red eléctrica, vía el operador que sea, detectar dónde se está generando esa energía y pues intentar cargar siempre que esa energía provenga de fuentes renovables o de fuentes limpias. Disculpad, ahora a colación de lo que estabas comentando, entonces la integración de la parte de V2G, ¿cómo la planteas? Si nos puedes dar un poco más de información, ¿cómo la ves en esta evolución a corto o medio plazo? Es parte del... O sea, nosotros al final, una de las cosas que tenemos muy clara es que las microredes, y ya sea una microred, pues como hablaba antes Arturo de Wallbox, que nos lo ha comentado creo en privado a nosotros, que tiene en sus instalaciones fotovoltaica, vehículos con V2G y entonces pues cuando es necesario descargan los vehículos para alimentar las oficinas y cuando no pues cargan esos vehículos con solar. Al final va a ser eso, van a ser microredes conectadas entre ellas que van a ir balanceando de un lado a otro y creo que el futuro tiende hacia ahí, hacia el poder generar el máximo de fuentes renovables, almacenarlo de alguna forma, sean baterías estacionarias, sean vehículos que están aparcados el 95% del tiempo, no nos olvidemos de eso, y a partir de ahí pues que podamos jugar con ello. Todo eso también, y se ha comentado en la charla antes, juega en nuestro favor de que somos un país con sol, que somos un país con viento y que nos podemos convertir en independientes energéticamente. Es decir, en no necesitar países terceros para pues, movernos, para dar de comer, pues, para alumbrar nuestras casas o alimentar nuestra nevera. Entonces, probablemente el futuro vaya para ahí, al hecho de decir, oye, tenemos un montón de baterías, ya no estacionarias porque van a ser móviles, porque son vehículos, pero también habrán baterías estacionarias y que eso lo que nos tiene que permitir es, en base a esa posibilidad de generar energía de fuentes renovables, alimentar cuando no estén disponibles esas energías renovables. Bueno, yo creo que ya podemos dar por finalizada esta segunda mesa redonda dedicada a inteligencia artificial y pasar a un pequeño descanso para poder dar paso a la siguiente mesa redonda. Muchas gracias.